Os damos la bienvenida a este espacio, el libro de la vida. Cuando hablamos del libro de la vida hablamos de la Biblia. Hablamos de cada uno de los libros que componen la Biblia. Y lo llamamos el libro de la vida porque no solo la Biblia es vida. Cada libro, cada epístola, cada evangelio tiene vida y puede darnos vida. La palabra de Dios es vida, es verdad. En las últimas semanas hemos estado hablando sobre Santiago, esta preciosa carta que Santiago nos dedica a todos nosotros, nos da toques de atención, nos alienta, nos anima, nos exhorta. Y ya terminando con la carta, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos compartido en estos 5 capítulos que podemos encontrarnos en la carta de Santiago. Santiago tiene una perspectiva orientada a la acción de los 2 principios esenciales. Podemos confiar en que Dios provee para nosotros y debemos trabajar por el beneficio de los que tienen también necesidad. Si la fe es real, si realmente confiamos en Dios, será evidente en toda clase de acciones prácticas para el beneficio de todos los que tienen necesidad. Esta perspectiva hace que Santiago sea un libro práctico. Cuando decimos práctico es que hay que llevar a la vida diaria. No solo nos podemos quedar con la teoría, también hay que llevarlo a la práctica. Santiago comienza enfatizando la conexión que existe entre la vida diaria y el crecimiento espiritual. Esto es lo que puedes encontrar en el capítulo 1, versículo del 1 al 3. Específicamente Dios usa la adversidad y los retos de la vida diaria y el trabajo para incrementar nuestra fe. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Las diversas pruebas, incluyendo los problemas en el trabajo, nos pueden estimular al crecimiento. Pero Santiago se interesa particularmente en los retos que son intensos y que resultan en la prueba de nuestra fe. ¿Qué clase de retos enfrentamos en el trabajo que pueden probar nuestra fe o nuestra fidelidad a Cristo? Un tipo de adversidad puede ser la hostilidad religiosa. Dependiendo de nuestra situación, la fe en Cristo nos puede exponer a cualquier cosa, desde prejuicios, desde tener oportunidades laborales limitadas e incluso al despido, lesiones físicas, muerte en el trabajo. Incluso si otros nos presionan, podemos ser tentados a abandonar nuestra fe si creemos que el ser identificados como cristianos puede impedir el avance de nuestra carrera. Resumiendo, a veces nos cuesta testificar de Cristo en nuestro trabajo. Nos cuesta presentar el Evangelio a nuestro compañero de trabajo que es inconverso. Hay una presión y somos tentados a abandonar nuestra fe. Estás en un trabajo donde el ambiente no es propicio para buscar a Dios. Estás en un ambiente donde no se busca a Dios y donde es probable que haya tentaciones para apostatar de la fe, abandonar la fe. Otra clase de prueba podría ser ética. Podemos ser tentados a abandonar la fe o la fidelidad al cometer robo, fraude, al ser deshonestos, al tratar a las personas injustamente, aprovecharnos de otros para enriquecernos o avanzar en nuestra carrera. Otra clase de prueba que puede surgir de tu trabajo es el fracaso. Algunos fracasos podrían ser tan traumáticos que tal vez hagan flaquear nuestra fe. Por ejemplo, ser despedidos o expulsados de un trabajo puede ser devastador. Nos lleva a cuestionar todo lo que creíamos anteriormente, incluyendo nuestra fe en Cristo. O podemos creer que Dios nos llamó a nuestro trabajo, nos prometió grandeza, o nos debe dar el éxito porque le hemos sido fieles, y eso es un error también. El fracaso laboral parece indicar que no se puede confiar en Dios o que Él ni siquiera existe. ¿Qué debemos hacer si nuestra fe es probada en nuestro puesto de trabajo? Tener paciencia es la clave.
Santiago nos dice que si encontramos una forma de no ceder a la tentación de abandonar la fe, es con paciencia. No te desesperes, no abandones. Confía en Dios, sé paciente, espera en Él. Si no sabemos cómo resistir estas tentaciones, Santiago nos invita a pedir sabiduría a Dios. Sabiduría que proviene de lo alto. Mientras la crisis pasa, vemos que nuestra madurez ha aumentado y en vez de sentir la falta de lo que sea, sentimos gozo de encontrar la ayuda de Dios. Al hablar de sabiduría, Santiago comienza a desarrollar el principio de la confianza en que Dios provee para nosotros. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago capítulo 1, verso 5. Tal vez parece sorprendente que podamos pedirle sabiduría a Dios para tareas en el trabajo, tomar decisiones, evaluar oportunidades, confiar en los amigos, invertir recursos. Pero Santiago nos dice, pida con fe, sin dudar. Es decir, que yo puedo pedir sabiduría a Dios sin dudar para mi puesto de trabajo, para cómo llevar mi matrimonio, para cómo llevar una congregación, para cómo llevar un ministerio, para cómo emprender un nuevo trabajo. Dios nos dará la sabiduría que necesitamos en cualquiera de las áreas que vayamos a emprender. Nuestro problema no es que esperemos demasiada ayuda de Dios, sino que esperamos muy poca. Si dudamos de que Dios es la fuente de todo lo que necesitamos, somos lo que Santiago llama personas de doble ánimo. Todavía no hemos decidido si vamos a seguir a Cristo o no. Y esto nos convierte en personas inestables en todos nuestros caminos, y no vamos a poder lograr grandes cosas para el beneficio nuestro y de los demás. Santiago no se hace falsas ilusiones sobre lo difícil que puede ser confiar en Dios. Él conoce muy bien las pruebas que su audiencia, que las personas que escribía esta carta, está comenzando a experimentar. ¿Y por qué? Porque el Imperio Romano se estaba extendiendo. Con todo esto, insiste Santiago en que la vida cristiana debe comenzar en la confianza en Dios, total. Confianza en que Dios provee. ¿Y Santiago qué hace? Lo aplica inmediatamente al campo económico. De esto te hemos hablado en estudios bíblicos. Las personas ricas no deben engañarse creyendo que su riqueza es gracias a su propio esfuerzo. Si dependemos de nuestras propias habilidades, nos vamos a marchitar, aunque sigamos trabajando. Las personas pobres no deben creer que su pobreza se debe a que no tienen el favor de Dios. Más bien deben esperar el momento en el que Dios los va a exaltar. ¿Por qué? Porque Dios hará justicia en su tiempo. Así que el pobre que no piense que es pobre porque Dios le tiene abandonado, eso es un error, eso es un ataque de Satanás. El éxito o el fracaso tienen muchos factores que van más allá de nosotros. Los que alguna vez han perdido su sustento por causa de la recesión, la venta de la empresa, el traslado de oficinas, la mala cosecha, la discriminación, los daños por huracanes o 1000 factores más, pueden ser testigos de esto. Dios no nos promete el éxito económico en el trabajo, ni nos condena al fracaso, sino que usa tanto el éxito como el fracaso para que desarrollemos la perseverancia necesaria para vencer el mal. Si Santiago nos invita a invocar a Dios en tiempos de adversidad, ¿qué haremos? ¿Invocarás a Dios en esos tiempos de adversidad? ¿O abandonarás la fe en Él? Si tú analizas el capítulo 2, por ejemplo, de Santiago, aquí nuestro hermano contrasta la bondad de Dios con el mal del mundo. No nos permite creer que estamos del lado de los ángeles y que los que están a nuestro alrededor están del lado de los demonios. El bien y el mal están en el corazón de todos, incluidos los cristianos. Mira lo que dice el versículo 14, Santiago capítulo 1. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Aquí le habla a miembros de la iglesia, lo que debería llevarnos a pensar bien antes de asociar la iglesia con lo bueno y el trabajo con lo malo. En ambos terrenos hay maldad.
Mira todos los escándalos que se están levantando en los últimos años en las iglesias, los fraudes de negocios. Aunque por la gracia de Dios podemos también ser de bendición en ambas partes. Hay personas, incluso cristianos, que hacen fraude en negocios, pero hay otros que son fieles, que hacen las cosas bien. No todos, un grupo de personas. Y lo vamos a llevar un poquito más hacia adelante. La comunidad cristiana es uno de los medios que Dios usa para ayudar al pobre. Debería ser así. Y si tu iglesia no está mirando por cubrir las necesidades del pobre, de la viuda, si tu iglesia no mira por las necesidades de un niño abandonado, hay que analizarlo. La promesa de Dios de proveer para el pobre se cumple, en parte por medio de la generosidad de su pueblo, por la generosidad de la iglesia, ya que su generosidad es un resultado directo de la generosidad de Dios hacia ellos. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Esto afirma que Dios es la fuente suprema de la provisión y que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible por llevar la provisión de Dios a los que la necesitan. Y si tu iglesia no lo está haciendo, pues es tiempo de analizar cómo está tu iglesia. Si tu pastor no se compromete a ser generoso con los pobres, a ayudar a las personas necesitadas, si no se preocupa por las viudas, si no se preocupa por los viudos también, si no se preocupa por los enfermos, analiza cómo está la iglesia. Si la provisión de Dios no está en tu iglesia, analiza cómo está tu iglesia. Santiago avanza en este libro hablando sobre la importancia de escuchar. Los cristianos necesitan escuchar bien tanto a las personas como a Dios. Que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Escuchamos no como una técnica para influenciar a alguien más, sino como una forma de permitir que la palabra de Dios deseche toda inmundicia, todo resto de malicia. Santiago habla de escuchar a otros, y no solo escuchar la palabra de Dios. Es un medio por el cual podemos quitar la malicia de nosotros mismos. No dice que las demás personas nos hablan la palabra de Dios, sino que escuchar a otros elimina la ira, la arrogancia, que no nos permite hacer lo que dicen las Escrituras. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Santiago también continúa hablando sobre el trabajo en beneficio de los que tienen necesidad. Santiago capítulo 1, verso 22 en adelante. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Este principio se deriva de forma natural. Principio de confiar en que Dios provee para nuestras necesidades. Si confiamos en que Dios provee lo que necesitamos, somos libres para trabajar en beneficio de los demás. Por otra parte, si nuestra confianza en Dios no nos lleva a actuar en beneficio de los que tienen necesidad, Santiago indica que en realidad no estamos confiando en Dios. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus aflicciones. ¿Estás haciendo esto? ¿Tu congregación está haciendo esto? Creer implica confiar. Y la confianza lleva ¿a qué? A la acción. La fuente de idea de Santiago es Jesús mismo. Especialmente las enseñanzas acerca del pobre y el cuidado práctico que le mostró a una gran cantidad de personas marginadas. Y esto se puede ver, por ejemplo, cuando Santiago hace referencia a las enseñanzas de Jesús sobre el lugar especial del pobre en el reino de Dios. Santiago también habla de las advertencias acerca de los tesoros que se pudren en la tierra. Esto tiene una aplicación
directa en nuestra vida, en el trabajo, ya que la señal principal de que un trabajo es exitoso es que suple necesidades, ya sean negocios, educación, asistencia médica, trabajo gubernamental, diversas profesiones, diversas organizaciones y ánimo de lucro y otros. Una organización exitosa suple las necesidades de sus clientes, de sus empleados, de las personas que hacen inversiones, de los ciudadanos, de los estudiantes, de los clientes. Aunque este no es el enfoque principal de Santiago, ya que se enfoca particularmente en las necesidades de los pobres, de los vulnerables, pero también se aplica a todas las áreas. Cada vez que una organización suple las necesidades reales de las personas, incluyendo las pobres, están haciendo el trabajo de Dios. El deber de los cristianos no termina con servir a los pobres y necesitados en su lugar de trabajo particular. Las estructuras que hoy gobiernan, sociales, sistemas políticos, económicos, influyen en que se suplan las necesidades de los pobres. En la medida en que los cristianos podamos influenciar estas estructuras, estos sistemas, tenemos la responsabilidad de asegurar que se suplan las necesidades de los pobres. Todas las necesidades, así como las necesidades de los ricos y de los que tienen poder. Hace poquito ha salido la, entre comillas, cura para la malaria. Y hacíamos una pregunta en el programa de Amigos en Radio Solidaria. ¿Qué harán los creadores de la vacuna? ¿Donarán gratuitamente la vacuna a continentes como el africano, que es donde más muertes produce la malaria? ¿Donarán la vacuna gratuitamente a un continente en extrema pobreza o la venderán al mejor postor? ¿Mirarán las necesidades de los pobres o buscarán enriquecerse a costa de ellos? Míralo de esa manera. ¿Qué harán con esa posible vacuna que sane a miles de millones de personas de la malaria? Digo el continente africano, pero también hay otros continentes que sufren de esta enfermedad. ¿Qué harán? Santiago sigue hablando de discriminar a los pobres, ganarse el favor de los ricos. De esto hemos hablado en semanas anteriores también. Santiago habla de la fe, de las obras. Santiago también en su carta habla sobre la ambición personal. Lo puedes leer a partir del capítulo 3. La ambición personal es lo opuesto a atender las necesidades de otros. Recuerda que la carta de Santiago habla sobre cubrir necesidades a los demás, velar por los demás, ayudar a los demás en sus tiempos de aflicción, de prueba. Eso es lo que te puedes encontrar en los 5 capítulos de Santiago. Habla sobre restaurar a los demás. Habla sobre los extraviados que han estado con nosotros, que han estado en la iglesia, que han estado escuchando de Dios, que han estado predicando el amor de Dios y por X o por Y abandonan la fe. Santiago habla de mirar por los demás, no por nosotros mismos. Por eso decía que la ambición personal es lo opuesto a atender las necesidades de otros. No solo pone nuestras necesidades antes que la de los demás, sino que las enfrenta en contra de las de ellos. En nuestra ambición personal trabajamos activamente para perjudicar a otras personas, y eso destruye la paz. Evita que sirvamos a alguien más aparte de nosotros mismos. La ambición personal es lo que nos impide hacer la paz. La ambición personal es lo que nos impide tener paz con los demás. La ambición personal hace que avancemos a costa de otros. Esto convierte a todos los demás en enemigos. Y esto perturba la paz, el orden, el bienestar de tu trabajo, de tu familia, de tu congregación. Porque donde hay celos y ambición personal, esta es la traducción adecuada a este pasaje
de Santiago, capítulo 3, verso 16. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Para solucionar este problema, Santiago resalta una práctica particular que vence la ambición personal. Busca la paz, hacer la paz. Santiago capítulo 3, verso 18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra como en paz por aquellos que hacen la paz. La sumisión a Dios vence toda ambición personal. Cuando te sometes a Dios ya no miras por ti mismo, miras también por los demás. La ambición personal causa disputas, peleas dentro de la comunidad cristiana. Y Santiago dice que la causa principal es la falta de dependencia de Dios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Santiago capítulo 4, verso 2 y 3. Dejamos de depender de Dios cuando ni siquiera le pedimos lo que necesitamos. Y es interesante que la razón por la que no dependemos de Dios es porque queremos satisfacer nuestros propios placeres en vez de servir a otros. Santiago lo plantea metafóricamente como un amorío adúltero con el mundo, refiriéndose a la riqueza y el placer que creemos que podemos encontrar en el mundo sin Dios. Invierte en otros. Es el consejo que Santiago nos da en el capítulo 4. Versos del 1 al 12. Hay personas en el trabajo que usan a otros como peldaños para conseguir el propio éxito. Hay personas que hacen esto también en la iglesia. Cuando nos robamos el crédito del trabajo de una persona, de un compañero, cuando ocultamos información de un rival para un ascenso, cuando culpamos a alguien que no está presente con el fin de defendernos a nosotros mismos, o cuando nos aprovechamos de alguien que está en una situación difícil, somos culpables de ambición personal. Esto se ve mucho en las películas americanas y es una realidad. Personas que quieren crecer en su negocio, en su trabajo y sacan una idea espléndida y de repente hay otro que la está escuchando. ¿Y qué hace? Que el que la está escuchando dice, mira, esta es mi idea. Y el otro que la había inventado dice, pero esa idea es justamente lo que yo había planeado. Entre más alta sea nuestra posición en una organización, más dependemos de otros para lograr el éxito. Si nuestra reputación es que pasamos por encima de los demás para avanzar, ¿cómo podemos esperar que otros confíen y sigan nuestro liderazgo? ¿Cómo podemos esperar que Dios respalde nuestro trabajo si lo que estamos haciendo es pisotear a los demás para conseguir un puesto superior? La solución está basada en someterse a Dios. Esa es la solución. Y la carta de Santiago continúa con el capítulo 5. Habla de la opresión de los trabajadores. Santiago regresa al principio de que el trabajo debe atender las necesidades de otros. Habla de ricos que están condenados tanto por la manera en la que adquieren su riqueza como por lo que hicieron o no hicieron con ella cuando la obtuvieron. Santiago pone un ejemplo de Levítico capítulo 19, verso 13. El dinero que debía estar en manos de los trabajadores se encuentra entre los fondos de los ricos y allí se queda, ya que acumulan su riqueza e ignoran a los necesitados. Los líderes empresariales, si tú conoces a algunos y nos estás escuchando, deberían tener una diligencia especial al pagar lo justo a sus trabajadores. ¿Cuántas personas trabajan diariamente, se esfuerzan, hacen horas extras y de repente el salario que reciben no es lo que corresponde con sus horas de trabajo? Y el líder de la empresa
somete de esta manera a sus trabajadores. Seguramente esto están viviendo muchas personas, muchos hermanos en la fe. La preocupación principal de Santiago en este pasaje es el bienestar del pobre. Así que la pregunta más relevante podría ser, ¿la forma en la que vivo mejora o perjudica la vida de las personas pobres? ¿Lo que hago con el dinero ayuda a que las personas salgan de la pobreza o contribuye a que permanezcan en ella? De esto está hablando Santiago. Santiago capítulo 5, verso 5. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer. Santiago también en adelante habla sobre esperar por la cosecha. Habla de la paciencia. La paciencia en el trabajo es una forma de depender de Dios. Pero es difícil tener paciencia en el trabajo. El trabajo se realiza para obtener un resultado. De otra forma no sería trabajo. Y siempre está la tentación de alcanzar el resultado sin hacer el trabajo verdaderamente, sin esforzarme. Queremos resultados positivos haciendo trabajos rápidos, sin esfuerzo. Santiago habla sobre la veracidad. A partir del versículo 12, Santiago capítulo 5. Santiago habla sobre la oración. Habla sobre la confesión. Habla sobre la sanación. Santiago nos exhorta a confesar nuestros pecados unos a otros para que podamos ser sanados. Lo que te estaba diciendo, la carta de Santiago es para los demás, para que tú y yo nos preocupemos por los demás, el bienestar de los demás. Las palabras que más nos interesan para el trabajo son unos a otros. Y la suposición es que las personas pecan unas contra otras, no solo contra Dios, también contra los demás. A diario enfrentamos presiones en nuestro trabajo, en nuestro desempeño, y tenemos un tiempo limitado para actuar. Por eso muchas veces actuamos sin escuchar. Rechazamos a los que están en desacuerdo con nosotros, competimos de forma injusta, acaparamos recursos, dejamos un desastre para que la próxima persona lo arregle. Herimos, nos hieren. Y la única forma en la que podemos ser sanados es confesando nuestros pecados unos a otros. ¿Cuál es nuestra motivación para confesar y sanar? Deberíamos hacerlo para que podamos atender las necesidades de otros. El que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte. Santiago capítulo 5, verso 20. Salvar a alguien de la muerte es atender una necesidad muy profunda. No necesidad material, espiritual. Y tal vez, ya que todos somos pecadores, alguien más nos salvará de la muerte al hacernos volver del error de nuestro camino. Te invito a que leas al completo la carta de Santiago, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5. Escudriña y te darás cuenta que la carta está dedicada para nosotros, para que miremos por las necesidades de los demás. Habla del trabajo, habla de negocios, habla de oración, habla de exhortar todo a los demás, con amor por supuesto, teniendo a Dios como la base. Pero si tú analizas la carta de Santiago, es una exhortación a que tú y yo nos preocupemos por los demás. Léela al completo. Déjanos tus comentarios al respecto. ¿Hay algún punto de vista diferente al que te he comentado? ¿En algo no me he explicado bien? Te invito a que me corrijas a través de comentario, a través de WhatsApp, a través de Telegram, y comparte estas reflexiones. Las vamos a publicar en iVoox, en Spotify, en este canal de YouTube de Radio Solidaria. La puedes también compartir. Radio Solidaria, una radio comprometida.